tarda un montón de bajar después el video. Bueno, ahora sí estamos grabando. Bueno, como les decía, la clase de hoy es derivación direccional. ¿Qué son las derivadas direccionales, chicos? Son la razón de cambio de una función, pero con respecto a cualquier dirección. Si ustedes se acuerdan, las derivadas parciales, las dos derivadas parciales para una función de dos variables, son la razón de cambio de esa función con respecto a dos direcciones particulares, que son las de los ejes coordenados, la del eje X y la del eje Y. Y si tenemos una función de tres variables independientes, las derivadas direccionales, las derivadas parciales son la razón de cambio con respecto a cada uno de los ejes coordenados, el eje X, el eje Y, el eje Z. ¿Sí? Ahora vamos a ver otro tipo de derivada que es la generalización de todas las derivadas, no tan solo de las derivadas parciales que hemos visto en funciones de 2 y 3 variables y de n variables, sino con respecto a inclusive a las derivadas ordinarias. Es la razón de cambio de esa función, pero ahora va a ser con respecto a cualquier dirección. Chicos, no se olviden de poner la asistencia, ¿no? Bueno, entonces, ¿se entiende lo que digo, no? Entonces vamos al caso de una función de dos variables, las derivadas parciales son la razón de cambio de esa función, pero con respecto a dos direcciones particulares, eje X y eje Y. Si estoy con una de tres, nos va a dar la razón de cambio con respecto a tres direcciones particulares, eje X, eje Y, eje Z. Y ahora la derivada direccional, vamos a ver que es la razón de cambio de una función, pero ya con respecto a cualquier dirección. No tan solo con respecto a la dirección de los ejes coordenados. ¿Sí? O sea, este es general. Entonces empezamos con el punto 1.1, el apartado 1.1, que es la definición. Sea f una función definida por esta ecuación, o sea, una función de n variables independientes, sea P0 el punto de coordenadas x1 a la 0, x2 a la 0 y xn a la 0. Y el punto P va a ser este punto. Fíjense en las características de este punto. Las coordenadas, las abscisas, están incrementadas todas. Es un punto donde se incrementan todas las variables. Fíjense en x1 más delta de x1, x2 más delta de x2 y xn más delta de xn. ¿Sí? O sea, en este caso particular, hablando de puntos, todas las coordenadas están incrementadas. Entonces, son dos puntos que pertenecen, tanto el P0 como el P, al dominio de la función f. Y R es una dirección en R a la n. Y es una dirección en R a la n y es una recta orientada, como la que está graficada acá, que va a tener la dirección del punto P0 al punto P. La distancia que hay entre estos dos puntos, como ustedes ya saben, va a ser el valor absoluto de P menos P0. Esa es la distancia que hay entre P y P0. Ahora viene la definición. La derivada direccional de la función f en el punto P0 en la dirección R, que se denota de esta manera. ¿Ven? Derivada direccional de f en P0 en la dirección de R, se va a definir como el límite de este cociente. Incremento, límite para P tendiendo a P0 de, en el numerador del cociente va f en P menos f en P0 sobre valor absoluto de P menos P0. O sea, es la razón de cambio de esa función con respecto a la distancia. ¿Sí? Y esta es la razón de cambio de esta función con respecto inclusive a la distancia, pero en la dirección R. R es una dirección en R a la n, ¿sí? Que va a ser una recta orientada. Esa R va a venir dada de distintas maneras, ¿sí? Ya lo vamos a ver a lo largo de la clase. El R puede estar dada a través de un vector unitario en la dirección de R, a través de cualquier vector B, porque ese vector B lo podemos llevar a unitario, a través también de un ángulo alfa, que es el ángulo que va a formar esa R, esa dirección R, con la dirección positiva, por ejemplo, para el caso bidimensional, ¿no? Para el caso bidimensional, el alfa pasa a ser el ángulo que va a formar esa recta R, que va a ser una recta nada más que dirigida, con la dirección positiva del eje de las X. O el ángulo que va a formar el vector U, que va a estar en el plano coordenado,
con la dirección positiva del eje de las X. Es decir que, ya lo van a ver, hay distintas maneras o distintas formas de establecer la dirección según la cual calculamos la derivada direccional de esta función. ¿Sí? O sea, es la razón, vuelvo a repetir, la derivada direccional pasa a ser la razón de cambio de esa función, pero con respecto a cualquier dirección. Y se define de esta manera. En el numerador, si ustedes observan, aparece el incremento total de la función f. Y en el denominador aparece la distancia que hay entre p y p0. Bien. Ahora, ¿cuáles son las notaciones que usamos para la derivada direccional? Una es esa. Otras que aparecen en la bibliografía son estas dos, pero nosotros no la usamos. Damos vuelta con esta, o damos vuelta con esta, o damos vuelta con esta, si estamos en el caso bidimensional. Esta, para cualquier bidimensional, tridimensional, lo que sea, el U es un vector unitario en la dirección de R. ¿Sí? Bien. Hay otras maneras de expresarla, la definición, que es lo que viene acá, que dice como casos particulares. ¿Estamos todos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Para el caso de una función de dos variables, los elementos que intervienen van a ser la función f, que es la función de dos variables, el p0, que va a tener coordenadas x0 y 0, y el punto P es cuando se incrementan ambas coordenadas o ambas variables, ¿lo ven? Entonces aparece x0 más delta de x y 0 más delta de x. Son dos puntos que pertenecen al dominio de f, y R va a ser una dirección ahora que va a estar en el plano xy, porque ahora estoy con una función de dos variables. ¿Estamos? Y acá está la grafiquita. En este caso, acá aparecen alfa y beta. Acá está la dirección R, ¿ven? Es una recta orientada. Está el punto P0, sus coordenadas son x0 y 0, y el punto P, sus coordenadas son x0 más delta de x e y0 más delta de y. O sea, aparecen incrementadas las dos coordenadas o las dos variables. ¿Estamos? Alfa y beta son los ángulos directores, acá abajo álgebra. Son los ángulos directores, que son los ángulos que forman la dirección R con la dirección positiva de los ejes coordenados. O sea, este es el ángulo alfa y este es el ángulo beta, el que está acá, ¿sí? Trasladado a este triángulo rectángulo que está acá, por geometría elemental, este es el alfa y este es el beta. ¿Estamos? La distancia entre P y P0, que llamamos ρ ahora, que es el valor absoluto de P menos P0, le llamamos ρ. Y acá queda formado un triángulo rectángulo. ¿Lo ven? Bien. El cateto adyacente de este triángulo rectángulo, que va a ser delta de x, esto, va a ser, usando el triángulo rectángulo, va a ser ρ coseno de alfa. El cateto adyacente al ángulo alfa, me refiero, ¿no? El cateto adyacente al ángulo beta que va a ser delta de y, ¿lo ven? Esto que está acá es delta de x y esto que está acá es delta de y. ¿Estamos, chicos, o no? A ver, vamos a dibujar. Sí, profe. Esto que está acá clarito, lo veo, es delta de x. Y esto que está acá es delta de y. ¿Sí? Entonces, delta de x va a ser ρ coseno de alfa, usando el triángulo rectángulo, y delta de y es ρ coseno de beta. Ahora, de geometría elemental, alfa y beta son ángulos complementarios. Entonces, el seno de este ángulo va a ser igual al coseno de este ángulo. Eso por ser ángulos complementarios. De hecho, uno lo ve, seno de alfa es delta de y sobre ρ. Y coseno de beta es delta de y sobre ρ. Eso porque son ángulos complementarios. Entonces lo que figura acá, ¿lo ven? Delta de x es ρ coseno de alfa y delta de y es ρ coseno de beta. Coseno de beta es igual al seno de alfa. Eso es porque alfa y beta son ángulos complementarios. Bien, ahora, ¿qué va a pasar? Cuando el punto P se aproxime al punto P0, la distancia ρ va a tender a hacerse 0. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que dice acá? Cuando P tiende a P0, ρ tiende a hacerse 0. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con esto? Otra manera de escribirla, la definición esta, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? La derivada direccional de f en P0 en la dirección R va a ser el límite para P tendiendo a P0
de f en p menos f en p0 sobre el valor absoluto de p menos p0. Esto va a ser f en el punto P lo tenemos acá, es x0 más delta de x0 más delta de y el p0 es ese. Entonces f en p es esto, y f en p0 es esto, sobre el valor absoluto de p menos p0. Por lo que acabamos de ver, cuando p tiende a p0, ρ tiende a hacerse 0. Entonces acá, ahí viene Corbalán, entonces, límite, para p tendiendo a p0, ponemos ρ tendiendo a hacerse 0. De f, x0 más delta de x. Este delta de x, este que está acá, no es otra cosa que ρ coseno de alfa, que es lo que pongo acá. Este delta de y que está acá es ρ coseno de beta. ¿Lo ven? Ρ coseno de beta. Menos f de x0 y 0, valor absoluto de p menos p0 es ρ. Y ahí está. Es otra manera de escribirla la definición. Como coseno de beta igual al seno de alfa, entonces la escribo así. Uso esta o uso esta. Son tres maneras de verla a la definición de la derivada direccional. El hecho es que la derivada direccional se define como un límite de un cociente de incremento, ¿sí? O es la razón de cambio de esa función con respecto a la distancia. Y en la dirección R, donde R es una recta orientada, ¿sí? Y que va a tener la dirección del punto P0 al punto P. Esa recta orientada o esa dirección R va a venir expresada de muchas maneras. Generalmente damos vuelta con un vector unitario U o cualquier vector B. Un vector B, cualquiera, ya saben ustedes, por el álgebra, que lo podemos llevar a unitario, dividiendo en el módulo de B. Y al ser un vector unitario, los componentes van a ser los cosenos directores, ¿sí? Que es lo que figura acá en esta definición, ¿ven? Coseno alfa, coseno beta, son los cosenos directores de la dirección R, ¿sí? Entonces, es por ello que les digo, va a venir dado a través de una recta orientada, un vector B o un vector unitario. Si me dan el B, inmediatamente conozco el unitario. ¿Estamos? Y al conocer el unitario tendremos los cosenos directores. Bien. Acá dice que para el caso bidimensional también usamos esta notación, bidimensional, ¿no? Que es el ángulo que forma la dirección R con la dirección positiva del eje, que es ese ángulo alfa. Bien, para el caso de una función de tres variables, fíjense por analogía, ya me está diciendo, el numerador, no se olviden que es el incremento total. Entonces va el punto P en tres variables, el P, cuando se incrementan las tres coordenadas, va a ser x0 más delta de x0 más delta de y, z0 más delta de z. ¿Sí? Entonces, acá están, ¿ven? F función de tres variables, este es el P0 y este es el P. ¿Ven? Están incrementadas las tres coordenadas, ¿ven? x0 más delta de, x0 más delta de y, z0 más delta de z. Y R es una dirección en el espacio, ¿estamos? Y los ángulos directores ahora, como está en el espacio, van a ser alfa, beta y gamma. En el caso del plano eran alfa y beta, en el caso del espacio va a ser alfa, beta y gamma. Entonces la definición va a quedar así. F en P, esta primera coordenada era x0 más delta de x. ¿Sí? El delta de x es ρ coseno de alfa. A ver, viene un compañero, Toledo Carla. ¿Sí? Este ρ coseno de alfa es delta de x. El otro, delta de y, es ρ coseno de beta, y el tercer incremento aparecerá el ρ coseno de alfa. Menos f de x0 y 0, todo sobre ρ. Y es en el caso tridimensional. ¿Sí? Bien. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Quién me contestó? ¿Cómo te llamabas? Augusto. Augusto, Augusto, ¿cómo era el apellido Augusto que me dijiste el otro día? Casas. Casas, Augusto. Sí. Bien, ¿se entiende, chicos, hasta ahora? Como para seguir avanzando. Ustedes vayan diciéndome, yo no tengo problema de volver a repetirlo. ¿Entienden? Lo que no quiero es que se queden con dudas. ¿Estamos? Además, sería bueno que participen en la clase, que no estén dormidos, porque eso también los va a tener un poquito más activos. Y es importante que la lean, ¿sí? Traten de leerla antes de entrar a la clase.
Bueno, este es un ejercicio ya, ¿no? Que dice, calcule por definición la derivada direccional de esa función de dos variables en el punto P0, y la dirección viene dada por el ángulo alfa. ¿Se dan cuenta que era lo que yo les decía? La dirección va a venir dada a través de una recta orientada, a través de un vector B cualquiera, ¿sí? O a través de un unitario en la dirección de R, un vector unitario. ¿Por qué? Porque ya sea que venga B, lo llevamos a unitario y conozco los cosenos directores. Si me dan el unitario, ya inmediatamente conozco los cosenos directores. Y en el caso bidimensional, puede venir dado a través del ángulo alfa, que es el ángulo de inclinación de la dirección R con la dirección positiva de los ejes coordenados. Bueno, entonces vamos al ejemplito este, la función de dos variables. A ver. Tenemos, voy al ejercicio, ¿no? Acá nomás lo voy a hacer al ejercicio. Tenemos la función f, que es z igual a, dice x cuadrado menos y cuadrado. ¿Estamos? El punto P0, que habla la teoría, es ese punto de coordenadas 2, 4. La dirección viene dada a través del ángulo de inclinación, o sea, alfa igual a pi sobre 6. Entonces, vamos a la fórmula, a la definición de la derivada direccional. Sabemos que la derivada direccional de f en la dirección, en el punto P0, en la dirección alfa, es por definición, acuérdense que acá puedo poner R, puedo poner U, puedo poner alfa, ¿sí? Esto va a ser igual al límite para ρ tendiendo a hacerse 0 de el siguiente cociente, f de x0 más ρ por coseno de alfa, y 0 más ρ por coseno de beta, menos... X0 por Y0. Exactamente. Perfecto, ustedes vayan siguiéndome. F de x0 y 0, y todo esto sobre ρ. Esa es la definición. ¿Estamos? Ahora la particularizo. El alfa dice que es pi sobre 6. ¿Estamos todos? Entonces digo, la derivada direccional de f en el punto 2, 4, en la dirección alfa, que es pi sobre 6. Ahí la particularizo ya. Y esto va a ser límite para ρ tendiendo a hacerse 0 de, y empiezo a reemplazar acá, f de x0 vale 2, más ρ coseno de pi sobre 6, que es coseno de 30, ¿sí? Entonces esto va a ser ρ por raíz de 3 sobre 2. ¿Me siguen, chicos? El I0 es 4, es la ordenada del punto, más ρ por coseno de beta, pero coseno de beta es el seno de alfa, porque son ángulos complementarios. ¿Se acuerdan que lo dijimos recién? Entonces va a ser ρ por seno de 30 grados, ¿sí? Y seno de 30 grados es 1 medio. Menos f en el punto 2, 4, y todo sobre ρ. ¿Estamos todos? Sí. Bien. ¿Existen los compañeritos ahí o ya se fueron? Sí, pero acá estamos, profe, acá estamos ¿Están atentos o no? peleando por entender, profe. Bueno, peleando. Pero se entiende, la definición, esto es la definición. ¿Se entiende? ¿Hay algo que no han entendido de lo anterior? ¿Quieren que les vuelva a explicar? Ustedes no me dejen avanzar si hay algo que no entienden, ¿no? ¿Estamos? Simplemente estoy aplicando la definición, que es esta. Acá está, ¿ven? Es esta. Es esa, donde coseno de beta es lo mismo que el seno de alfa. O sea, en realidad estoy aplicando esta. ¿Estamos? ¿Y de dónde viene esto? La derivada direccional, esta es la definición. El punto P es cuando se incrementan las dos variables, menos el f en P0. Pero por el triángulo rectángulo que acabamos de ver, delta de x, ρ coseno de alfa, esto, más I0, y delta de I por el triángulo rectángulo es ρ coseno de beta. ¿Sí?
Cuando P tiende a P0, ρ tiende a hacerse 0, lo ven del gráfico. Si el punto P tiende al punto P0, el ρ tiende a hacerse 0. Y ahí está la definición, es otra forma de escribirla. Que para el caso del ejemplito, me conviene no tener coseno de beta, sino seno de alfa, pero ya sé que este igual a este, porque son ángulos complementarios. Y en eso estoy, acá. ¿Lo ven? Ahí estoy. Entonces reemplazo acá, x0 es 2, más ρ coseno de pi sobre 6, o coseno de 30, que es raíz de 3 sobre 2. Esta coordenada va a ser 4 más ρ por seno de 30, que es 1 medio. Bien. Y ahora voy a la función. Ahora lo que viene ya es todo conocido por ustedes. Límite para ρ tendiendo a hacerse 0 de línea de fracción. F en este punto. Nos vamos a la función y vemos qué valor toma esta función en este punto. ¿Sí? Entonces reemplazo ahí simplemente. Entonces ahí va a quedar 2 más ρ raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. Menos i cuadrado. O sea, esto al cuadrado. Esto va a quedar 4 más ρ por 1 medio elevado al cuadrado. Menos f en el punto 2, 4. Vengo acá y reemplazo. F en el punto 2, 4 va a ser 2 al cuadrado es 4, menos 4 al cuadrado es 16. Sobre ρ. Esto es un límite en ρ. Un límite unidimensional en ρ. ¿Lo ven? Bueno, claro, desarrollo acá todo esto. ¿Sí? Si ustedes intentan calcular el límite por sustitución directa, les va a dar una indeterminación. Eso significa que hay que arreglar todo esto, ¿no? Porque es un límite de una variable, en definitiva. Entonces, esto queda límite para ρ tendiendo a hacerse 0 de línea de fracción, 2 al cuadrado es 4, más el doble producto de este por este, 4 por 2, 8, dividido en 2, 4. 4 por ρ y por raíz de 3, ¿sí? Más este término, todo este término elevado al cuadrado, y eso va a quedar ρ cuadrado por 3 cuartos. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Menos, Sí. falta esto. Ahí voy a abrir paréntesis para no confundir, no equivocarnos en los cálculos. 4 al cuadrado es, ustedes vayan diciéndome, 16. Ahora va el doble 16. producto. 4 por 2, 8. Dividido en 2, 4. De 4. Entonces ahí va a quedar 4 ρ. Más el cuadrado de este término, que es ρ cuadrado Al cuadrado. por 1 cuarto. Cierro el paréntesis, menos, y esto va a quedar 4 menos 16, esto es menos 12. Con el menos me va a quedar más 12. ¿Sí? Y todo sobre ρ. Va queriendo. Bueno, y ahora, ¿sí? ¿Me preguntan algo? Ahí Acá. cuando desarrolla el primer Sí, cuadrado, sí, no se va ahí en el doble producto, ¿no quedaría 2 ρ por raíz de 3? el doble producto, 2 por 2, 4 y en 2, 2. No, queda Sí. 2, no 4, queda 2. Perfecto, ven, van atentos, así me gusta. Claro, yo voy, claro, porque el doble producto, ¿sí? Ah, no, sí, también el doble producto, es que yo he hecho 4 por 2, qué gracioso. 2 por 2, 4 y en 2, 2, este 2. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué tengo que simplificar? Esto tengo que hacer. Se elimina el 4, el menos 16 y el 12. Y el 12, perfecto. Entonces ahora va a quedar límite. Y saco factor común ρ. Exactamente. Y ya voy sacando factor común ρ, como dice el compañerito, como dice Augusto. Entonces saco factor común ρ de, acá va a quedar 2 raíz de 3 más ρ por 3 cuartos, y acá va a quedar menos 4
y más ¿Pero por qué el rho sí que no lo está? Ah, no, perdón, sí, sí, sí. Está al cuadrado. rho por un cuarto. Sí, estoy sacando. Zapato. Ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué está quedando? El Simplifico, rho con ¿no? el rho se va y queda 2 raíz de 3 rho por 3 cuartos menos Menos 4. cuatro. Bueno, y ahí queda lindo para sacar el límite. Cuando saco el límite, para rho tendiendo a queda 2 hacerse raíz de 3 menos 0, esto va a quedar 2 raíz de 3 menos 4. 4. ¿Sí? Y esa es la derivada direccional de f en P0 en la dirección alfa, que es pi sobre 6. ¿Estamos, chicos? Sí. Como tiene que ser, nos da un valor numérico a la derivada direccional. Bueno, eso es calcular la derivada direccional aplicando la definición. La llevo un límite en rojo. Entonces, profe, Sí, te escucho. Sí, sí, sí. entonces sería que primero hay que reemplazar por los valores coseno, seno, la teoría, y después hay que reemplazar esos valores en la función y en el Claro, punto después, y ahí calculo. claro, porque esta es la definición. ¿Sí? Y ahí ya x0 y Tengo 0 por es el definición y punto. después reemplazo. Claro, es el punto particular. Y lo que sí hay que sacar los cosenos directores, ¿sí? Para eso te da el alfa. ¿Estamos? Si te llegara a dar un vector unitario, ustedes saben que los componentes del unitario son los cosenos directores. Entonces, si es un unitario, inmediatamente voy a tener coseno alfa y coseno beta. ¿Sí? Y si te dan un vector b cualquiera, cualquier b, lo llevas a unitario y así vas a obtener los cosenos directores. ¿Estamos? Es lo que yo les decía, Sí. van a dar vuelta con distintas formas de establecer la dirección. El hecho que siempre les van a dar, obviamente, la función, el punto y la dirección según la cual van a calcular la derivada direccional. Bien, eso es por definición. Seguimos acá. Y ahora viene una fórmula. Resulta ser que las derivadas direccionales, uno puede calcular la derivada direccional de una manera práctica, rápida y sencilla, sin necesidad de aplicar la definición. ¿Estamos? Así como el caso de las derivadas parciales, uno tiene la definición, que es un límite de un cociente de incrementos, ¿estamos? En el caso de la derivada direccional, también tenemos una fórmula que nos permite calcular, o sea, en el caso de las derivadas parciales, teníamos el límite del cociente de incremento y para calcular las derivadas parciales de manera práctica, rápida y sencilla, aplicábamos las reglas de derivación. ¿Se acuerdan que lo llevábamos en definitiva, aplicábamos las reglas de una variable, considerando la variable de derivación y las demás variables como constantes. Pero en definitiva aplicábamos reglas y calculábamos la derivada de una manera práctica, rápida y sencilla. En el caso de la derivada direccional, también tenemos una manera práctica para calcularla y es esta fórmula. Entonces, que viene enunciada a través del siguiente teorema. Dada la función f, tal que z igual a f de xy, y admite derivadas parciales, esa función f, fx y fi, las cuales son continuas en el entorno del punto P0. Entonces, la derivada direccional de la función f en el punto P0 en la dirección de r, se va a calcular con esta fórmula. Fíjense en lo que dice la fórmula. F respecto de x en P0 por coseno de alfa, más F respecto de y en P0 por coseno de beta. Como coseno de beta es el seno de alfa, podemos aplicar esta fórmula o esta fórmula. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Bueno, entonces, perfecto. Vamos a la demostración. Estas fórmulas se toman en los finales, ¿no? No siempre en todos los finales, pero puede aparecer. Como siempre, establece la hipótesis, la tesis y va a la demostración, ¿sí? La gráfica de la función de dos variables es esta superficie que está en R3. Tenemos el punto P0, este que está acá, que ha costado mucho marcarlo, que por eso no aparece. Este es el P0, ¿no? Ese es el P0. Y el punto P es este cuando se incrementan ambas variables. Este es el punto P, ¿sí? Entonces este es el P0 y este es el P. Bien, y este es ρ. Esta es la dirección R, como ustedes la ven, que forma el ángulo alfa con la dirección positiva del eje X, y este es el ángulo beta, el que está aquí.
Z0 es el correspondiente de este punto a través de esta función, o la cota del punto, y este es Z1, ¿sí? Que es la cota del punto P. Bien, entonces, y este es el triángulo rectángulo, ¿ve? Ahí, ese es un ángulo recto, ¿sí? Y este es el ρ. ¿Se ubican? Es esto, nada más que ahora está graficada en tridimensional, está la superficie, ¿ven? Está la R, está el P0, está el punto P, está el alfa marcado y el beta se ha marcado ahí, ¿sí? Esto es ρ y este es el triángulo rectángulo. Bueno, vamos acá y tenemos la gráfica de la función de dos variables, es esa superficie, vuelvo a repetir, acá está el P0, acá está el P, la distancia que hay entre el P y P0 es ρ, y acá está este es el ángulo recto, ¿no? El ρ pasa a ser la hipotenusa, ¿sí? Bueno, como siempre, P0, X0 y 0, el punto P, se incrementan ambas coordenadas, delta de X, ya lo vimos, es ρ coseno de alfa, delta de Y es ρ coseno de beta, coseno de beta, seno de alfa y beta son los ángulos directores, viene Pérez Rossi, que forma la dirección R con la dirección positiva de los ejes X. La distancia entre P y P0 le hemos llamado ρ, y ¿qué vemos? Que cuando P tiende a P0, el ρ tiende a hacerse 0. Hasta ahí no estamos viendo nada más. Ahora sí ahora empezamos con la demostración. Considerando el cociente de incrementos, que es esto, va a ser f de P menos f de P0 sobre el valor absoluto de P menos P0, ¿sí? F en el punto P va a ser F en el punto P es este, X0 más delta de X y 0 más delta de X, menos el F en P0, que es X0 y 0, sobre valor absoluto de P menos P0, que lo hemos llamado ρ. ¿Estamos? Bueno, si quieren yo les voy explicando acá al costado para que se vaya entendiendo. Entonces empezamos con el cociente de incremento, F de P menos F de P0, dice, sobre el valor absoluto de P menos P0, considerando el cociente de incremento. Esto va a ser F de X0 más delta de X y 0 más delta de Y menos F de X0 y 0. Todo sobre valor absoluto de P menos P0 le hemos llamado ρ. ¿Sí? Esto es cociente de incrementos. Acuérdense que cuando se les pida la demostración de los teoremas, tienen que ir justificando, ¿no? Considerando el cociente de incrementos, y ahí está. Ahora, resulta ser de que por hipótesis, las derivadas parciales son continuas, ¿lo ven? Fx y Fi son continuas en el entorno del punto P0. Entonces, por hipótesis, Fx y Fi, por hipótesis, las derivadas parciales Fx y Fi son continuas en el entorno del punto P0. Entonces, al ser continuo en el entorno del punto P0, aplicamos el teorema, podemos aplicar el teorema del valor medio del cálculo diferencial al numerador del cociente, este. ¿Lo ven? Ahí es. Entonces, por hipótesis, Fx y Fi son continuos en el entorno del punto P0, ¿sí? Entonces, aplicando el teorema o sea, el hecho de que sean continuas nos permite aplicar el teorema, esa es la idea. Aplicando el teorema del valor medio del cálculo diferencial. Aplicando el teorema del valor medio del cálculo diferencial para funciones de dos variables, ¿sí? Al numerador del cociente, ¿se entiende? Y entonces ahí, ¿qué decimos? F
de x0 más delta de x, y 0 más delta de y, menos f de x0 y 0, ese es el incremento total de la función de dos variables, ¿lo ven? Por el teorema del valor medio del cálculo diferencial va a ser delta de x por f respecto de x en un punto si 1 eta 1. Se dan cuenta la aplicación que tiene el teorema del valor medio, ¿no? Delta de y por f respecto de y en un punto si sub 2 eta sub 2. Donde las abscisas de estos puntos, por el teorema del valor medio, ya lo vimos, se van a encontrar entre x0 y x0 más delta de x, y las ordenadas de estos puntos entre y0 más delta de y con y 1, 2. Eso es por el teorema del valor medio del cálculo diferencial. ¿Y por qué aplicamos el teorema? Porque las derivadas parciales son continuas, ¿sí? Bueno, entonces ahora, ¿qué tenemos? Reemplazamos acá. Eso es lo que sigue. Vamos a seguirlo tal cual. ¿Ven qué es lo que sigue ahora? ¿Sí? Entonces venimos al cociente de incrementos y tenemos lo siguiente. Entonces voy a poner con otro colorcito, viene otro compañerito. ¿Y qué tenemos? F de P menos F de P0 sobre valor absoluto de P menos P0. Esto va a ser igual. Aplicamos el teorema del valor medio al número del cociente, entonces va a ser delta de x por f respecto de x en un punto si 1 eta 1, más delta de y por f respecto de y en un punto si sub 2 eta sub 2 sobre ρ. ¿Estamos hasta ahí todos, chicos? Bien. Ahora, bueno, acá ya reemplazado. Resulta ser de que delta de x, este delta de x es ρ coseno de alfa. ¿Sí? Y este delta de y es ρ coseno de beta. Entonces, ¿qué va a quedar? F de P menos F de P0 sobre valor absoluto de P menos P0 va a ser igual. Delta de x es ρ coseno de alfa, perfecto, fx en un punto si 1 eta 1, más ρ coseno de beta, si 2 eta 2, todo sobre el ρ. ¿Sí? Hay que arreglar la expresión. ¿Qué simplifico? ¿Puedo sacar factor común? Ρ del numerador y lo simplifico con el ρ del denominador. ¿Estamos, chicos? Y ya me quedé expresado. Claro, bueno, yo voy a hacer dos pasos en uno, si no, no termina más. Bueno, el texto, el documento directamente pasa a este paso, ¿no? Yo para explicarles de dónde viene esto, porque acá al numerador le aplicamos el teorema del valor medio, que es esto. A su vez, delta de x es esto y delta de y eso, y paso a esto. Bueno, entonces ahora nos queda eso. Y ahora lo que viene es considerar el límite. ¿Sí? Lo vamos a escribir de vuelta para que les quede clarito. Entonces, ¿cómo ha quedado la expresión? F de P menos F de P0 sobre valor absoluto de P menos P0, y esto ha quedado en definitiva coseno de alfa por F respecto de X, si 1 eta 1, más coseno de beta por F respecto de Y en el otro punto. ¿Sí? Ahora viene, considerando límites en ambos miembros, cuando P tiende a P0, entonces ρ tiende a hacerse 0, ¿lo ven? Se considera límite en ambos miembros. Entonces, considerando, ahí viene el otro paso. Entonces ahora va, considerando límites en ambos miembros.
Cuando P tiende a P0, es decir, Rho tiende a hacerse 0. Lo acabamos de ver, ¿no es cierto? Entonces, haciendo eso, va a quedar acá lo siguiente. Vamos a otro color ahora. Límite para P tendiendo a P0 de F de P menos F de P0 sobre valor absoluto de P menos P0. Y esto va a ser igual al límite para Rho tendiendo a hacerse 0 de coseno de alfa por F respecto de X en el punto si 1, eta 1, más coseno de beta por F respecto de Y en un punto si sub 2, eta sub 2. ¿Sí? Cierro el corchete. Y ahora se analiza qué pasa cuando Rho tiende a hacerse 0, ¿sí? El primer miembro de la definición de la derivada direccional, como ustedes ven, tengo que analizar el límite del segundo miembro. Entonces, y acá viene este análisis. Entonces, ¿qué dice la teoría? Cuando Rho tiende a hacerse 0, ¿qué va a pasar? Cuando Rho tiende a hacerse 0, nos venimos acá, que ya lo tengo acá. Si Rho tiende a hacerse 0, delta de X, ¿a qué valor tiende? Si Rho tiende a hacerse 0 acá. Este Rho tiende a hacerse delta de X 0. ¿Y delta de Y a qué va a tender? También a 0. Entonces vengo acá y decimos, cuando Rho tiende a hacerse 0, resulta ser que delta de X tiende a hacerse 0 y a su vez delta de Y también tiende a hacerse 0. Ahora, si delta de X tiende a hacerse 0, venimos a estas coordenadas. Si esto tiende a hacerse 0, este valor, ¿a qué valor tiende? Y si subí, va a tender al valor X0, ¿lo ven? Si esto tiende a hacerse 0, este valor tiende a este valor. Y si delta de Y tiende a hacerse 0, este valor, que son las ordenadas de esos puntos, van a tender a este valor. Entonces eso es lo que ponemos acá. Cuando delta de X tiende a hacerse 0, las abscisas de esos puntos tienden al valor X0 y las ordenadas de los puntos tienden al valor Y0, con Y 1, 2. Y por ser Fx y Fi continuas en el entorno del punto P0, entonces, si sub i tiende a este valor y eta sub i tiende a ese valor, esto va a ser la derivada parcial evaluada en el P0, y esto va a ser la derivada parcial evaluada en el P0. Y ahí está lo que queríamos demostrar. El primer miembro, no es otra cosa que la derivada direccional de F en el punto P0 en la dirección de F. Igual, cuando Rho tiende a hacerse 0, este primer término va a tender a la derivada parcial de F respecto de X en el punto P0, por coseno de alfa. Entonces, derivada de F respecto de X en P0 por coseno de alfa. Y más, esto, por ser Fi continua, entonces, como las abscisas tienden a X0 y la ordenada Y0, va a ser la derivada parcial evaluada en el P0, que lo escribo primero. F respecto de Y en P0 por coseno de beta. Y ahí está la demostración, ¿sí? ¿Qué es lo que dice acá? ¿Lo ven? Se parte del cociente de incrementos, que es esto. Ahora, aplicando el teorema del valor medio del cálculo diferencial al numerador del cociente, ¿por qué lo puedo aplicar? Porque Fx y Fi son continuos en el entorno del P0. Entonces, por el teorema del valor medio, el incremento total de la función se escribe de esta forma. ¿Sí? Reemplazando acá en el cociente de incremento, queda f de p menos f de p0 va a ser igual. El incremento total, que es esto, donde acá ya se ha reemplazado el delta de X. ¿Lo ven? Delta de X, Rho coseno de alfa por esto, más delta de Y, que es Rho coseno de beta, sobre Rho. Se saca factor común Rho y queda esa expresión. Ahora, se considera límite en ambos miembros. Acá, cuando P tiende a P0, y si P tiende a P0, ya sabemos que Rho tiende a hacerse 0. Entonces, en el segundo miembro ponemos límite para Rho tendiendo a hacerse 0.
y queda este límite. Y ahí viene el análisis que yo les decía. Cuando ρ tiende a hacerse 0, este incremento tiende a hacerse 0 y este a 0. Si este tiende a hacerse 0, este valor tiende a x0 y este valor, y cuando este tiende a hacerse 0, este valor tiende a 0. ¿Sí? Lo saco de acá, ¿lo ven? Si delta de x tiende a hacerse 0, este valor tiende a este. Y acá, cuando delta de y tiende a hacerse 0, este valor, que es la ordenada del punto, tiende a este valor. O sea, que como las derivadas parciales, esta y esta, son continuas, cuando calculemos el límite para ρ tendiendo a hacerse 0, esto nos va a dar la derivada parcial evaluada en el P0. Y este va a ser la otra derivada parcial evaluada en el P0, que ya le escribo ordenada así. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Bien, esa Sí, es la profe. demostración. Ese suele aparecer. También aparece para 3 variables, ¿no? Este ya queda para ustedes. CF es la función, no se olviden de, vayan registrando lo que les digo que queda, ¿no? La demostración de este. Fíjense en cómo el teorema para 3 variables. CF, la función de 3 variables, que admite derivadas parciales continuas, fx, fy y fz, en el entorno del P0. Entonces la derivada direccional de f en P0 en la dirección de R se calcula con esta forma. Ahora va a aparecer el tercer término con el tercer coseno director, ¿lo ven? Fx en P0 por coseno de alfa, más Fy en P0 por coseno de beta, más F respecto de Z en P0 por coseno de alfa. Y se hace básicamente lo mismo, nada más que no van a hacer ningún gráfico ahí, ¿no? Cuando hagan la demostración, nada que ver, van a poner, parten directamente de los puntos. P0 va a ser X0 y 0 Z0, y el P va a ser X0 más delta de X0 más delta de Z0 más delta de Z. Acá van a aparecer ya cosenos directores, ¿no? Delta de X será ρ coseno de alfa, delta de ρ coseno de beta, y delta de Z será el ρ coseno de gamma. La distancia entre P y P0 va a seguir siendo ρ, cuando P tiende a P0, ρ tiende a hacerse 0. Y parten del cociente de incremento, nada más que una función de 3 variables. Y hacen todo lo mismo. ¿Sí? Bueno, y esa es la fórmula que nos pide para, que podemos aplicar para una función de 3 variables. Y vamos a la general, que es una función de n variables, ¿sí? Sea f tal que z igual a f de x1, x2, xn, que admite derivadas parciales, f respecto de x sub i, las cuales son continuas en el entorno de este punto. Entonces la derivada direccional de f en P0 se va a calcular con esta forma. Sumatoria, ahora va a tener n términos, ¿no? Fíjense, para 3 variables tiene 3 términos, para 2 variables 2 términos, y para n dimensional tendrá n términos. Por eso aparece esta sumatoria. Con i de 1 a n, f respecto de x sub i en P0 por coseno de alfa i, donde coseno de alfa i son los cosenos directores de la dirección R en R a la R. ¿Estamos, chicos, todos? Sí, profe. Bien. En el caso este del ejemplito que habíamos dado de la derivada direccional por definición, supongamos ahora que la queremos calcular aplicando la fórmula, ¿sí?, de derivación. Entonces, aplicando el mismo, considerando el mismo ejercicio. La función ahí era z igual a x cuadrado menos y cuadrado, y habíamos dicho que el alfa era pi sobre 6. Entonces, de acuerdo a esa fórmula, derivada de f, y el punto P0 era el 2, 4, ¿sí? Entonces, la derivada de f en el punto P0, en la dirección de alfa, podemos ponerle alfa, esto va a ser derivada de f respecto de x en P0 por coseno de alfa, más derivada de f respecto de y en P0, acá en lugar de poner coseno de beta voy a usar el seno de alfa. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? Estoy aplicando la fórmula, nada más que Sí. acá. En lugar de Sí, poner profe. coseno de beta, sino seno de alfa. En lugar de poner R, ya pongo alfa porque me dan el ángulo alfa. Entonces, para aplicar la fórmula, ¿qué es lo que tenemos que conocer? Las derivadas parciales. ¿Sí? Entonces, calculemos las derivadas parciales. F respecto de x o z de x, que es lo mismo, es 2x. F respecto de x en el punto P0, que es el punto 2, 4, esto va a dar 4. La otra derivada parcial
f respecto de i o z respecto de que es lo mismo, es menos 2i. Entonces la f respecto de i en el punto 2, 4, Menos eso, menos 8. 8. ¿Estamos, chicos? Y ahora aplico la Sí. fórmula. Es todo, muy sencillo. Fíjense en la sencillez que es para aplicar esto. Entonces ahora decimos la derivada direccional de la función f en el punto 2, 4, cuando alfa vale pi sobre 6, va a ser igual a 4, ¿sí? O raíz de 3 sobre 2. Exacto, pero vamos a poner primero todo lo que dice, para que se acuerden, que es coseno de pi sobre 6, más la otra derivada, que es menos 8, por el seno de pi sobre 6. ¿Sí? Y como dice el compañero, este es 4 por raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Más el menos 8 por 1/2. Y entonces, en definitiva, 2, 4 es 2, y este es 2, y de 8 es 4. Entonces queda, vamos a poner con otro colorcito, que la derivada direccional de f en el punto 2, 4, en la dirección alfa pi sobre 6, va a quedar igual a 2 raíz de 3 menos 4. ¿Ven? Esto es aplicando fórmula, la fórmula de derivación. Y esto es aplicando definición en el caso anterior. ¿Se dan cuenta qué sencillo que es aplicarla? Bien. Entonces, estamos en la general y ahora viene esta parte, que es bastante interesante también, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? Dice el punto 3, análisis de las derivadas directas. ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo anterior, chicos? ¿Está todo bien? No, profe. El resto, a ver, ¿están vivos todavía? ¿Existen en la clase? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, todo piola. Muy bien, muy bien. Así me gusta que se quede. A ver cuántos están ya en la clase. Ya les voy a decir si ya se han borrado algunos. 24. Qué poquito que somos, ¿no? Hemos empezado como 60. No sé qué está pasando. Bueno, análisis, el punto 3, dice análisis de las derivadas direccionales en funciones de dos variables. ¿Qué es lo que les dije yo? Que la derivada direccional es la razón de cambio de una función con respecto a cualquier dirección. Y es la generalización de todas las derivadas, ¿sí? Y es la general aún de las derivadas parciales y aún de las derivadas ordinarias, funciones de una variable, ¿no? Bueno, entonces, y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ven? En punto 3.1 dice las derivadas parciales como casos particulares de la direccional, ¿sí? Porque si la direccional es la razón de cambio de la función con respecto a cualquier dirección, entonces las derivadas parciales son casos particulares de la direccional. Y eso es lo que vamos a ver ahora. En el caso de una función de dos variables independientes, aplicamos la fórmula, fíjense en la derivada direccional de f en P0, fx en P0 por coseno de alfa, más fi en P0 por el seno de alfa. Acá le vamos a poner con el seno. Entonces, resulta ser de que si la R es paralela al eje X, si R es paralela al eje X, el ángulo alfa, ¿cuánto vale? A ver, ¿lo ven o no? A ver si me sale bien. A ver. Si la R es paralela al eje X, quiere decir que estamos Alfa así. vale 0. Claro. Entonces, ahora voy a tomar una R así en color. Si la R, ¿lo ven? Eso significa que la R es paralela al eje X. Y vamos a poner otro color. Verde. La R es paralela al eje X. Entonces, ¿eso qué significa? Que el ángulo alfa, ¿cuánto vale? 0. 0. Ah, vale que pongo en verde. Esto es X y esto es Y. ¿Sí? Entonces ahí obviamente el alfa vale 0 y la derivada directa, cuando reemplacemos acá, si alfa vale 0, coseno de 0 vale 1. Y 1. seno de 0 vale Seno de 0. 0. Entonces la derivada direccional va a ser fx en P0. ¿Ven? Entonces particularmente cuando la R sea paralela al eje X, la derivada direccional no es otra cosa que la derivada parcial de f respecto de x. ¿Estamos acá ahí, chicos? Sí. Luego, vamos con la otra. Si eres paralela al eje Y, ¿sí? Entonces ahora
Inserta. Claro, ahora es paralela al eje Y, una R que viene así ahora. ¿Sí? Lo vamos a poner en otro color. Ahora la R es paralela, bueno, dejan ver. Ahí está, esa es la R ahora. ¿Sí? Ahora es paralela al eje Y. Si es paralela al eje Y, ¿cuánto vale el ángulo? Pi sobre 2. Claro. ¿Estamos todos? Este es Sí, X, profesor. este Sí, profe. es Y, este está. Si eres paralelo al eje Y, el ángulo vale pi sobre 2. Y si el ángulo vale pi sobre 2, reemplazamos en la fórmula, coseno de pi sobre 2 es 0 y seno de pi sobre 2 1. Entonces de la fórmula queda f de I en PC. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que las derivadas parciales son casos particulares de la derivada direccional. Son la razón de cambio de una función, la f respecto de x en la dirección del eje x, y la f respecto de y en la dirección del eje y. ¿Estamos? Bien, y ahí sí, ese análisis que lo hacemos para dos variables, se lo puede hacer para una de 3 y para una de n variables. Y ahí llegamos a la conclusión de que las derivadas parciales son casos particulares de la direccional. Bien, ahora vamos a la relación entre el gradiente y la derivada direccional. ¿Qué es el gradiente? Acá me estoy adelantando un poquitito un concepto que viene, que lo vamos a dar la clase que viene, pero yo ya lo voy a poner acá. Acá. ¿Ven? ¿Qué es el gradiente de una función de dos variables? Acá lo tienen, ¿ven? Si tenemos una función de dos variables independientes, el gradiente de f denotado de esta forma, nabla, esa es la letra griega nabla, y arriba está, aunque no lo vean, es una flechita. El nabla de f de xy, así se lo denota el gradiente, va a ser un vector cuyas dos componentes son las derivadas parciales de la función. F respecto de x en un punto xy cualquiera y f respecto de y en un punto xy cualquiera. Y como todo vector le podemos encontrar el módulo, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. ¿Sí? Y si la función es de tres variables independientes, el gradiente de f, que se denota con nabla, esa es la letra griega nabla, de f de x y z, va a ser un vector cuyas tres componentes son las tres derivadas parciales de la función. ¿Sí? Y el módulo del gradiente es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes, como todo vector. Este símbolo, que es una letra griega, con la flechita arriba, la letra griega nabla, acuérdense que yo los he mandado a googlear las letras griegas, ¿no? Esta es la letra griega nabla, y arriba una flechita. Eso es un operador diferencial, que es este, así se define, ¿ven? Derivada respecto de x de y más derivada respecto de y de j, que aplicado a la función f de xy nos da el gradiente. Eso, a pesar de que en este tema no lo voy a ver bien, no lo voy a ver todavía como operador diferencial, pero sí cuando entremos a campos vectoriales, ¿no? Operador diferencial en el mismo sentido cuando uno calcula la derivada de y respecto de x, ¿sí? Esto es operador diferencial que aplicado a la función y nos da la derivada de y respecto de x. Este otro que estamos viendo es a la letra griega nabla, pero con un vector. Este es un operador diferencial bidimensional, que es este. ¿Sí? Que aplicado a la función escalar f de xy, aplicado a la f de xy, nos da el gradiente de f de xy, y eso no es otra cosa que la derivada de f respecto de x en un punto xy por y, más derivada de f respecto de y en un punto xy por j. ¿Sí? Son las dos derivadas parciales. Ese es el operador diferencial bidimensional. En el tridimensional va a tener una tercera componente, ¿sí? Respecto de x por y, más respecto de y por j, más respecto de z por k. Aplicado a la función escalar f de x y z, va a dar el gradiente. ¿Sí? Bueno, ahí me adelanto un poquitito, esto lo vamos a ver la clase que viene. Yo por ahora lo que necesito para dar el concepto de derivada direccional, este concepto que estoy avanzando ahora, necesito que se acuerden que el gradiente de una función de dos variables es un vector cuyas dos componentes son las dos derivadas parciales de primer orden. Es una función de dos variables, la primera componente va a ser f de x y la segunda f de y. Y en el caso de una tres variable va a ser un vector cuyas componentes son las tres derivadas de primer orden.
fx, fi y fz. ¿Sí? Y luego está el módulo como el módulo de cualquier vector. Entonces ahora vuelvo al anterior, que era esto. Y estamos acá. Entonces, si la función f, tal que z igual a f de x, y, esto es relación entre el gradiente y la derivada direccional. Entonces dice, si la función f, tal que z igual a f de x, y, admite derivadas parciales, fx y fi, continuas en el entorno de un punto P0, entonces la derivada direccional de f en P0 en la dirección de R, o en la dirección del vector unitario U, que es lo mismo, va a ser igual al producto escalar del gradiente de f en P0 multiplicado escalarmente por U. Eso es cuando el vector gradiente ya lo calculamos no en un x y cualquiera, sino en un punto particular, ¿sí? O bien la derivada direccional de f en P0 en la dirección del vector U, producto escalar del gradiente de f en P0 por U. ¿Y quién es el U? Es este vector unitario, ¿sí? En la dirección de R. Coseno de alfa por I más coseno de beta por otra. Y otra manera de verla la fórmula para calcular la derivada direccional, ¿sí? Otra fórmula. Entonces, por hipótesis, f admite las derivadas parciales continuas en el entorno del punto P0 y la demostración. Por hipótesis, fx y fi continuos en el entorno del punto P0. Si son continuos en el entorno del punto P0, puedo aplicar esta fórmula, ¿sí? Lo acabamos de ver. Entonces la derivada direccional de f en P0 va a ser fx en P0 por coseno de alfa más fi en P0 por coseno. Al segundo miembro lo expresamos como el producto escalar de dos vectores. El producto escalar de este vector multiplica escalarmente por este vector. ¿Se acuerdan del producto escalar? El producto escalar de dos vectores es la suma de los productos de las correspondientes componentes. Entonces, si vamos de acá para acá, fíjense, fx en P0 por coseno de alfa. Ahí multiplico esta componente con esta componente. Más fi en P0 por coseno de alfa. Y reproduzco el segundo miembro. El hecho es que, partiendo del segundo miembro y expresándolo como el producto escalar de dos vectores, llego a esto. El primer vector, por lo que acabamos de definir, es el gradiente de f en P0 y el segundo vector es el vector unitario U. ¿Sí? Ya está probado. Ahora sigamos avanzando un poquitito. Por propiedad viene una observación. Ahora, aplicando la propiedad del producto escalar, el producto escalar de estos dos vectores va a ser el módulo del primer vector, de álgebra, ahora estoy con álgebra, el módulo del primer vector por el módulo del segundo y por el coseno del ángulo entre los dos vectores. ¿Sí? ¿Ven? Va a ser el módulo del primer vector por el módulo del segundo y por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Phi es el ángulo entre el gradiente y el vector U. Ahora, como U es unitario, su módulo vale 1. ¿Sí? Entonces, este segundo miembro va a quedar módulo del gradiente de f en P0 por coseno de phi. Otra fórmula para calcular la derivada direccional. Hasta ahora van 3, ¿lo ven? Tenemos esta, que la dimos en el teorema anterior, la otra que acabamos de ver es esta, y a su vez tenemos esta otra. ¿Sí? Esta. Bien, entonces, a partir de esta expresión, vamos a analizar 3 direcciones típicas de derivadas direccional. Una es la dirección que da la máxima derivada direccional, o la razón de cambio de esa función, o digamos la dirección en la cual la función crece más rápidamente. La mínima derivada direccional, la dirección de la mínima y el valor de la mínima derivada direccional, porque son dos cosas. O bien, la razón de cambio de la función en una dirección donde la función decrece más rápidamente. Y después tendremos otra dirección típica, que es en el caso en que la derivada direccional de 0, o sea, que la función no crece ni decrece, la tercera dirección. Y todo eso se va a desprender de esta expresión. Fíjense en por qué, y está enunciado en el siguiente teorema. Está enunciado como propiedad de las derivadas direccionales, ¿ven? Ontivero-Franco. Bien. Bueno, en realidad queremos ver la dirección de la máxima, la mínima y la nula, y a su vez el valor de la derivada en esas direcciones, ¿no? Entonces tenemos la función z igual a f de x y
una función que admite derivadas parciales, fx y fi continuas en el entorno del punto P0. Y empieza. Si gradiente de f en P0 es igual al vector nulo, si el vector gradiente es el vector nulo, entonces la derivada direccional va a ser 0 para todo u, o para cualquier u. Cualquiera sea la dirección, si el gradiente es el vector nulo, la derivada direccional va a dar 0. Lo estamos viendo de acá. Si el gradiente es 0, el módulo va a ser 0. Entonces la derivada adicional va a dar 0, cualquiera sea la dirección. Ahora, si el gradiente de f en P0 no es el nulo, va a pasar lo siguiente. 1. Que la derivada direccional será máxima en la dirección del gradiente, dice. Y el valor máximo de esa derivada direccional va a ser el módulo del gradiente. La derivada direccional será mínima, va a tomar el mínimo valor en una dirección opuesta al gradiente. Y el valor mínimo de la derivada direccional va a ser menos el módulo del gradiente. ¿Estamos hasta ahí? Y la derivada direccional será nula en una dirección u perpendicular al gradiente de f en P0. Vamos a demostrar esto. Demostración. Si el gradiente de f en P0 es el vector nulo, entonces para cualquier dirección u, cualquiera, tenemos que la derivada direccional, lo acabamos de ver, el producto escalar del gradiente por el u, ¿sí? Y si el gradiente este es el nulo, esto va a ser 0 por i más 0 por j, multiplicado por el unitario u, que es esto, y ese producto escalar siempre va a dar 0. O sea, no es difícil verlo, es obvio, es intuitivo. O sea, el gradiente es el nulo, la derivada direccional va a ser 0. Ahora, ¿qué pasa cuando el gradiente no es 0? Ahí usamos la fórmula esta, que es la que acabamos de ver acá. ¿Ven? La uso esa. Entonces, ¿qué dice acá? Fíjense, este es el gradiente, ¿lo ven? ¿Y quién es el phi? Es el ángulo entre el gradiente y el u. No pierdan de vista eso, ¿no? Este ángulo phi es el ángulo entre dos vectores. ¿Cuáles son los dos vectores? El gradiente de f y el vector u. Ese vector u es un vector unitario en la dirección de r. Es el que nos está dando la dirección según la cual se calcula la derivada direccional. No pierdan de vista eso. El u es el unitario, que es el que nos está dando la dirección de la derivada direccional. ¿Qué relación tenía con el r? Y es un unitario en la dirección de r. ¿Estamos? Bueno, entonces, volvemos acá, ¿y qué tenemos? Este es el gradiente de f, y este es el u. Según esta dirección, el u es el que nos da la dirección según la cual calculamos la derivada direccional. Y ahora aparece otro ángulo que es el phi, que es el ángulo entre el u y el gradiente. Ahora, las tres direcciones típicas se van a desprender de esta expresión, haciendo un análisis de esta expresión. Fíjense en que esta expresión va a tomar su máximo valor cuando coseno de phi tome el máximo valor, porque esto siempre es un valor constante, el módulo del gradiente va a ser constante. Entonces toda esta expresión del segundo miembro se va a hacer máxima, va a tomar el máximo valor cuando coseno de phi tome el máximo valor, porque esto es fijo siempre. Ahora, coseno de phi, ya abajo a trigonometría, coseno de phi, el máximo valor que toma de phi cuando vale 1, ¿sí? Coseno de phi tiene que valer 1. Si coseno de phi vale 1, eso significa que el ángulo phi, ¿cuánto vale? Si el coseno de phi vale 1. ¿Cuánto vale el ángulo phi? Si coseno de phi vale 1. 0. 0. 0. ¿Y qué nos está contestando ahora? ¿Qué relación, qué posición tienen esos dos vectores, el u y el gradiente? Si el ángulo vale 0. Si el phi vale 0, entonces este vector va a tener la dirección del gradiente de f en P0. Y ese es el primer análisis. Y si coseno de phi vale 1, la derivada direccional va a quedar el módulo del gradiente. ¿Lo ven? Y es lo que dice acá. ¿Ven? Dice, la derivada direccional es máxima cuando coseno de phi valga 1. Porque esto es fijo. Para una función f y un punto dado, esto es fijo. Lo único que está variando acá es el coseno de phi.
Entonces, todo el segundo miembro va a tomar un máximo valor cuando coseno de phi tome el máximo valor. Y por trigonometría, el mayor valor del coseno es 1. Entonces, cuando la derivada direccional es máxima, cuando coseno de phi vale 1. Si coseno de phi vale 1, el ángulo phi vale 0. Y si phi vale 0, el u va a estar en la dirección del gradiente, que es lo que yo le dibujo acá, ¿ven? Si phi vale 0, el u está en la dirección del gradiente. Y la derivada en esa dirección es el módulo del gradiente. ¿Lo ven? Lo reemplazan acá. Coseno de phi vale 1, entonces la derivada es el módulo del gradiente. ¿Sí? La segunda propiedad. La derivada direccional es mínima. Ahora lo analicemos acá. Fíjense. Quiero ver cuándo esta expresión va a tomar su mínimo valor. Esto ya es un valor fijo, el módulo del gradiente. Eso es para una función, un punto dado cualquiera, esto es un valor fijo. Lo único que está variando es esto. Entonces todo el segundo miembro va a tomar el mínimo valor cuando coseno de phi tome el mínimo valor. ¿Y cuál es el mínimo valor que toma el coseno de phi? A ver, trigonometría elemental, ¿cuál es el mínimo valor? Cuando coseno de phi vale menos 1. Y si coseno de phi vale menos 1, eso significa que el ángulo, ¿cuánto vale? Y phi, ¿cuánto tiene que valer para que coseno de phi valga menos 1? 180. 180 o pi radianes, ¿sí? Y si es 180 o pi radianes, ¿qué ubicación tiene el u y el gradiente? Entonces el u anda por acá, ¿lo ven? Es opuesto al gradiente. Eso es el otro análisis, ¿ven? La derivada direccional es mínima cuando coseno de phi valga menos 1. ¿Y eso qué significa? Que phi, como me acaban de decir, 180 grados pi radianes. ¿Y eso qué significa? Que el u tiene la dirección opuesta al gradiente de f. Y la derivada en esa dirección, esto vale menos 1, entonces la derivada va a quedar menos el módulo del gradiente. Que es lo que dice acá, ¿ven? Menos el módulo del gradiente. Y acá está el grafiquito, ¿ven? Cuando la derivada direccional es mínima, cuando coseno de phi valga menos 1, o sea, phi pi radianes. ¿Y eso qué significa? Que u es opuesto al gradiente, ¿sí? Y la derivada en esa dirección es menos el módulo del gradiente. Y luego vuelta, acá. ¿Cuándo se va a hacer 0 la derivada direccional? Cuando coseno de phi valga 0, se haga 0, ¿sí? Y si coseno de phi es 0, ¿cuánto vale phi? Pi sobre 2. Pi sobre 2. ¿Y eso qué significa? Si phi vale pi sobre 2, ¿qué posición tiene un u y el gradiente? Entonces el u va a ser perpendicular al gradiente de f en p0. ¿Ven? Que es lo que está acá, ¿ven? La derivada direccional es nula cuando coseno de phi igual a 0, phi igual a pi sobre 2 radianes, y eso significa que u es perpendicular al gradiente. Acá lo tienen, ¿ven? Puede estar para acá, o podría estar para acá, ¿no? Ahí podría agregarle algo más. Puede estar hacia arriba, o puede estar hacia abajo. A ver. Para acá. Puede estar hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Ahí está. Dibujo. Ay, esto cuesta a veces. Inicio. Dibujo. Y esto tiene que estar en negrilla. Ahí está. Puede tener la otra dirección. Puede ser hacia allá, hacia arriba, digamos, para allá, o puede estar para acá, cualquiera de las dos posiciones. Pero el hecho es que es perpendicular al gradiente. ¿Se entiende, chicos? Y ahí están las tres direcciones típicas. ¿Cómo resumimos esto? ¿Y cómo lo van a hacer en la parte práctica? La derivada direccional es máxima en la dirección del gradiente de f en p0. En la dirección del gradiente de f en p0. Y el valor de la máxima derivada direccional es el módulo del gradiente de f en p0. Entonces, cuando ustedes les pidan que encuentren la dirección de la máxima y el valor de la máxima derivada direccional, tienen que dar el gradiente, calcularlo al gradiente, y el valor va a ser el módulo del gradiente.
La derivada direccional es mínima en la dirección opuesta al gradiente, ¿ve? Cuando U se opuesto al gradiente. Eso lo decimos de manera sencilla en una dirección opuesta al gradiente de f. Entonces dan el gradiente, no el gradiente, sino el opuesto del gradiente. Si el gradiente de componente 2, 3, el opuesto será menos 2, menos 3. Esa es la dirección, ¿se entiende? Y el valor de la derivada direccional será menos el módulo del gradiente de f. Y va a ser nula en una dirección perpendicular al gradiente de f en P0. ¿Sí? Entonces hay que encontrar una dirección perpendicular al gradiente de P0. Otra manera de preguntar la dirección de la máxima, pueden venir en los enunciados, determine la razón de cambio o en qué dirección la función crece más rápidamente. ¿Sí? Entonces, eso va a ser en la dirección del gradiente. ¿Y cuál es el valor de la razón de cambio en esa dirección? Es el módulo del gradiente. ¿En qué dirección la función decrece más rápidamente? En la dirección opuesta al gradiente. ¿Y cuál es el valor de la derivada direccional o la razón de cambio en esa dirección? Es menos el módulo del gradiente. ¿Y en qué dirección la derivada la función no crece ni decrece? ¿Sí? Entonces va a ser una dirección que sea perpendicular al gradiente de f en P0. ¿Se entienden? Todas son distintas maneras de preguntar las tres direcciones típicas. Bien, y por último está la interpretación, ya vamos a hacer un ejemplito de esto, y por último la interpretación geométrica de las derivadas direccionales, que pasa lo mismo que las derivadas parciales. Por eso dice acá, al igual que las derivadas parciales, la derivada direccional de la función f en el punto P0 en la dirección R, geométricamente va a representar la pendiente de la recta tangente a la curva intersección de la superficie. La curva es esta, ¿no? C de curva. Esa es la curva intersección de la superficie con un plano vertical que va a tener la dirección de R, ¿sí? Entonces la derivada direccional de f en P0 geométricamente la pendiente de la tangente en ese punto, y eso no va a ser otra cosa que la tangente trigonométrica de este ángulo alfa. Y esa es la interpretación geométrica de la derivada direccional, ¿sí? Bien, ahora vamos a este ejemplito. Dice, vamos al ejercicio este, y terminaríamos, ¿no? Dice, calcule el ejercicio. A ver si puedo usar la pantalla que no me tape. Acá vamos a hacer el ejercicio, este figura como 1. El ejercicio 1, ¿sí? Bueno, el apartado A. Dice, calcule la derivada direccional de la función. Tenemos la función f de xy, que es x cuadrado por seno de 2y. En el punto 1 pi sobre 4. El punto 1 pi sobre 4 en la dirección de, ahí está, ¿ven? En la dirección del vector b. Este ya no es ni el unitario, ni el r, ni el alfa. Nos dan un vector b, que va a tener componente 3i menos 4j. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué sabemos nosotros de la teoría? Que la derivada direccional de la función f en el punto P0 en la dirección de un vector unitario u va a ser igual a f respecto de x en P0 por coseno de alfa más f respecto de y en P0 por seno de alfa. ¿Sí? Entonces lo tenemos al punto, tenemos el vector b, pero faltan los cosenos directores. En realidad, seno de alfa o coseno de beta. Acá voy a poner coseno director. Mejor vamos a poner coseno de beta. Ya lo van a ver por qué. Bueno, entonces, ¿qué he dicho yo? Si nos dan un vector b, inmediatamente le podemos encontrar el unitario u. El u va a ser b sobre el módulo del vector b. ¿Sí?
Ahora, el módulo del vector B, ¿a qué igual el módulo del B? A ver, dícteme. Hola. ¿Están todavía ahí? Sí, sí, está. Ya, Bueno, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. claro, 3 al cuadrado, ¿cuánto da? 9 9 más 16, 25, 25 es 5. es 5. Perfecto. Entonces, el unitario U en la dirección de B, ¿cómo encuentro el unitario ahora? Se divide cada componente en el módulo, ¿cierto? Entonces va a dar 3 3 quintos. quintos y 4 quintos. Perfecto. Bueno, y ahora viene la pregunta del millón. Si este es unitario, ¿quiénes son las componentes? Las componentes, ¿quiénes son? 3 Dos. quintos. Claro, ya sé que es 3 quintos, pero de la dirección, ¿qué son de la dirección? Los cosenos directores. Esto es coseno de alfa y esto es coseno de beta. Todo vector unitario, sus componentes son los cosenos directores. ¿Se acuerdan eso de álgebra o no? ¿Chicos? Más o menos. Más o menos. Hoy. Todas las componentes de todos los vectores unitarios son los cosenos directores, porque el módulo es 1. Acuérdense, coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta siempre va a dar 1. Eso no se olviden. Las componentes de un vector unitario son los cosenos directores. Bueno, y ya tengo todo para aplicar en la fórmula. Si ustedes no faltan las derivadas parciales, tengo que calcular estas 2 derivadas parciales. Entonces, volviendo y calculando las derivadas parciales que tenemos. F respecto de X va a ser igual a ver, díctenme, 2X por seno de 2Y. Pero necesitamos la parcial evaluada en el punto. Entonces, F respecto de X en el punto 1, pi sobre 4, eso va a dar 2 por el seno de 2 por pi sobre 4, que es el seno de pi sobre 2, y eso va a dar 2. Vamos a la otra derivada parcial. A ver, ¿cuánto es la otra derivada parcial? F de y va a ser igual a ¿qué? X al cuadrado, X al cuadrado por coseno de 2y. coseno de Por 2y y por 2. ¿Sí? Ahora hay que particularizarla en el punto. F de y en 1 pi sobre 4, esto va a dar ¿cuánto? 1 por coseno de 2 por pi sobre 4. Bueno, ahí va a quedar coseno de pi sobre 2, ¿cierto? el coseno de pi. Directamente. Coseno de pi sobre 2. El 2 está, no, esto es por... Era pi sobre 4 y por eso queda pi sobre 2. ¿Ah? Claro, porque es No, pi le sobre decía 4. al compañero. Ah, sí. Y coseno de pi sobre 2 es 0. ¿Y esto cuánto va a dar? 0. Cero. ¿Estamos? Y Sí. ahora sí, ya tengo todos los datos para reemplazar en la fórmula. Entonces vamos a la fórmula y decimos la derivada direccional de f en el punto 1, pi sobre 4, en la dirección del vector u, porque ahora estoy con un vector u, va a ser la primera derivada parcial, que es 2, por el coseno de alfa, que es 3 3 quintos. quintos. Ahí iría la I, profe, ¿o no? La voy a poner, pero no tiene sentido, pero bueno, la pongo para que vean que da 0. F de y es 0 por el otro coseno director, que sería menos 4 quintos, ¿sí? Y eso va a dar, ¿cuánto? 6 quintos. Y esa es la derivada direccional, ¿sí? Ese es el No, apartado. disculpe, profe, yo le preguntaba de la I, de los vectores de dirección, digamos. La I y la J, no era la parte de la I. No, porque la derivada direccional es un número, no un vector, ¿sí? Perfecto. Es un número, ¿sí? Perfecto. Bueno, ese es el apartado A. El apartado B del problemita está pidiendo lo siguiente, ya vamos a leer. Vamos al apartado B. El apartado B dice, halle la dirección de crecimiento máximo. Miren cómo pregunta, ¿no?
No dice la derivada direccional máxima. Dice, halla la dirección de crecimiento máximo para f en el punto 1 pi sobre 4. Y determine la máxima razón de cambio en esa dirección. ¿Se dan cuenta los términos? Porque a veces uno le toma en los parciales esto y no saben qué es lo que tienen que... No siempre va a venir, calcule la máxima derivada direccional y el valor de la máxima derivada. De otra manera, calcule la dirección donde la función crece más rápidamente o el máximo crecimiento de f en el punto y determine la máxima razón de cambio o determine la razón de cambio en esa dirección que es de la máxima derivada direccional. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pidiendo ahí? Que hemos dicho, de acuerdo a lo que acabamos de ver como propiedad del gradiente, que la dirección es máxima en la dirección del gradiente de f en P0. Y el valor de la máxima derivada es el módulo del gradiente. ¿Estamos? Entonces, este ejemplito, para contestar el apartado B, la dirección es máxima en la dirección del gradiente y lo tengo que entregar al gradiente de f en P0, el P0 es 1 pi sobre 4. ¿Sí? Y esto va a ser fx en el punto, que va a ser, bueno, acá mejor para que no cueste tanto las notaciones, si no, no vamos a terminar más. El gradiente de f en P0 va a ser fx en P0 por el i, el versor i, ese sí es un vector. Fi en P0 por el versor J. Para el caso particular nuestro, gradiente de F en el punto 1, pi sobre 4, ha resultado ser 2i. Bueno, lo voy a poner al 0 por J, pero ya saben que da 2i. Entonces, en esa dirección, la derivada, la función crece más rápidamente o la derivada direccional es máxima. También se suele entregar un vector unitario en la dirección de este vector, ¿no? Y a ese unitario lo pueden calcular como el gradiente de f, ¿sí? En 1 pi sobre 4 sobre el módulo del gradiente de f en 1 pi sobre 4. ¿Sí? Y esto va a ser igual, esto es módulo. El unitario, ¿no? Bueno, entonces el unitario ahí, el módulo del gradiente, ya saben que el módulo del gradiente es 2. Entonces ahí les va a quedar el unitario, va a ser 1 por i. ¿Sí? Porque el módulo del gradiente va a quedar 2. ¿Estamos? Bien, pero con que ustedes entreguen esto, el gradiente es suficiente. Hay bibliografía que entregan el unitario, no lo entregan al gradiente, ¿entienden? Bueno, sigamos. Si quieren acá le vamos a poner u sub 1, que es el unitario en la dirección del gradiente, ¿no? Para no confundirlo con el u de acá. Este es otro vector. Y el valor de la máxima derivada direccional, máxima derivada direccional de f en el P0 en la dirección de R, eso hemos visto en la teoría, que es el módulo del gradiente de f en P0. ¿Sí? Para el caso nuestro, ya hemos visto que el módulo, lo que yo le acabo de decir, que el cálculo mental es raíz de 4, y esto da 2. Es el módulo del gradiente. ¿Sí? Entonces, el apartado B, la dirección según la cual la función crece más rápidamente, es en la dirección del gradiente. Y la razón de cambio en esa dirección, que es la máxima derivada direccional, vale 2. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Sí. Después viene el apartado C. El apartado C, que pregunta, encuentre la dirección en que la función decrece más rápidamente y la razón de cambio en esa dirección. O sea, está pidiendo la dirección de la mínima derivada direccional. Entonces, volviendo a la teoría, la derivada direccional es mínima en la dirección opuesta al gradiente, ¿sí? Y la derivada en esa dirección es menos el módulo del gradiente. Entonces ahora hay que dar un vector opuesto al gradiente. Hace menos de ahí. Claro. Entonces ahora, exactamente,
menos el gradiente de f es la dirección de la mínima derivada direccional, y eso va a ser menos 2i. ¿Sí? Y bueno, ya saben que si les llegan a pedir un unitario, le llamemos un sudo a este unitario, eso va a ser, claro, acuérdense, menos el gradiente de f en P0 sobre el módulo. ¿Sí? ¿Y eso cuánto les va a dar? Menos i, si llegan a tener el unitario. ¿Estamos, chicos? Sí. Bueno, y además de eso les pide la dirección, el valor. Entonces ahí va la mínima derivada direccional de f en P0 en la dirección de R, y eso va a ser menos el módulo del gradiente de f en P0. ¿Sí? Y esto va a ser menos 2. ¿Sí? Porque el módulo del gradiente va a ser 2, y menos el módulo va a ser menos 2. Claro, el signo va afuera del módulo. Claro, fuera, porque es menos el Bien. módulo, ¿sí? El módulo de este, el módulo de menos el gradiente, este va a ser 2. Pero el valor de la derivada es menos el módulo. ¿Entendés? Es menos el módulo del gradiente de f en P0. Acá está. No confundirse, ¿ve? La derivada direccional es mínima en la dirección opuesta al gradiente. Y la derivada en esa dirección es menos el módulo del gradiente. ¿Sí? Es menos el módulo del gradiente de f en P0. Acá está. Bien. Sigamos con el apartado C. El apartado C, claro, él anula. La B sería. Claro, haya la dirección según la cual la función no crece ni decrece, dice. ¿Sí? Es la de la nula. Bueno, entonces ahí, por lo que acabamos de ver, la función no crece ni decrece en una dirección perpendicular al gradiente, en un U que sea perpendicular al gradiente de f en P0. ¿Sí? Entonces acá venimos nosotros en el D, estamos buscando un U que sea perpendicular al gradiente de f en P0. Eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, ese vector U lo voy a llamar ahí más BJ. Como es unitario, el módulo de U va a ser raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, y esto ya sé que es igual a 1, ¿sí? Porque es unitario. Ahora, como U es perpendicular al gradiente, entonces el producto escalar de los dos vectores tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo acá? Multiplicando U escalar por el gradiente de f en P0, eso sabemos que tiene que ser igual a 0. Entonces el vector U es A por I más B por J, multiplicado escalarmente por el gradiente de f, que ya lo hemos visto, el gradiente de f era 2i más, la voy a poner a la componente nula, ¿no? Más 0 por j. ¿Se acuerdan del gradiente? Ese era el gradiente, ya lo hemos calculado acá. Sí. ¿Dónde está calculado el gradiente? Acá. Acá. 2i más 0 por j, ¿lo ven? Entonces esto sabemos que tiene que ser 0. Entonces esto va a quedar 2a más b por 0, que va a dar 0. ¿Sí? Y esto igual a 0. ¿Me siguen acá? Hago el producto escalar de los dos vectores, multiplico, hago la suma de los productos de las correspondientes componentes. ¿Estamos, chicos? A ver, si quieren, les repito. Acá les hago todo paso a paso. Es a por 2, 2a, más b por 0 es 0, y esto es igual a 0. Entonces de acá sacamos que 2a es 0, y por lo tanto a es 0. ¿Estamos, chicos? Acá, esto, fíjense, puedo expresarlo como a cuadrado más b cuadrado igual a 1, elevando al cuadrado ambos miembros. ¿Estamos? Entonces acá llegamos que a igual a 0, reemplazándolo acá arriba. Entonces acá voy a poner como a cuadrado más b cuadrado es igual a 1, y
A es igual a 0, entonces, ¿qué va a quedar? Que B cuadrado es igual a 1. Y de acá sacamos que B es igual a más o menos. Y ahí están los dos vectores unitarios. Nu sub 1, que va a ser la por i, que es 0, lo voy a poner si quieren, 0 por i más 1 por j. Y el otro vector unitario u sub 2, que va a ser 0 por i menos 1 por j. O j y menos j. ¿Estamos, chicos? ¿Y eso por qué? Era lo que yo les decía. Esas son las dos direcciones perpendiculares al gradiente de f. Acá le hice el grafiquito hace rato, ¿ven? Uno apunta para allá y el otro va a apuntar para abajo. ¿Estamos? Opuestos. Y ahí están las dos direcciones perpendiculares al gradiente de f. ¿Estamos, chicos? ¿Todos o no? Sí, profesora. ¿Sí? Bueno, y esas son todas las aplicaciones, dan vuelta, los problemitas con toda esta historia, las distintas maneras de definir las direcciones, va a venir a traer una recta, el vector unitario, un vector B, ¿sí? Distintas maneras, ya lo van a ver en la parte práctica. ¿Estamos? Y con eso es todo lo que corresponde a derivada direccional. Y acá la interpretación geométrica no se hagan problema. La derivada direccional es la pendiente de la tangente. ¿Tangente a quién? A esta curva, C. ¿Quién es la curva C? Es la intersección de la superficie con este plano vertical, ¿lo ven? Este plano vertical. Pero no es cualquier plano vertical, sino va a tener la dirección de R, esta, ¿sí? Entonces, esta es la tangente a esa curva C, que es intersección. Y entonces la derivada direccional va a ser la pendiente de la recta tangente en el punto que sube. Y este es el ángulo gamma, ¿sí? Y eso, por definición de pendiente, la tangente trigonométrica es el ángulo gamma. Bueno, y eso es todo lo que tienen que saber de derivadas direccionales, chicos. ¿Sí? Vamos a dejar de grabar para que no se me